Para un momento ahí. ¿Es que Tiberio era un pedófilo? ¿Un emperador degenerado que solo vivía para el vicio y la depravación? ¿Un Jeffrey Epstein de la antigua Roma que tenía su propia isla privada? Estas y otras preguntas las responderemos en este simpático vídeo. Pero antes de ir a lo que os interesa, morbosos, que sois unos morbosos, presentemos un poco al pibe. Tiberio, el segundo emperador romano tras el célebre Augusto, cogió su rol un poco porque no le quedaba otra y, a decir verdad, no le hacía mucha gracia la idea de ser emperador. Elegido por su padre adoptivo Augusto, por ser el más capaz y experimentado de la familia, Tiberio vivió la experiencia de ser emperador más como un castigo que como algo honorable. Esto le hizo convertirse en una persona algo amargada e irascible. Tiberio era alguien que no destacaba por sus dotes comunicativas ni por su carisma. Era alguien que en el supermercado preferiría pasar por el autochecking que tener que decirle hola a la cajera. Como tú, pringao. Y su experiencia como emperador hizo que su carácter se amargase incluso más, llegando a ser alguien que no quería tener contacto con el mundo y que a la larga le haría recluirse en la isla de Capri, las costas de Italia, en donde se dice que hacía toda clase de movidas degeneradas. Pero todavía queda para eso, porque ¿cómo fueron los primeros pasos de Tiberio como emperador? La subida de Tiberio al poder fue relativamente pacífica, pero cuidado que pacífica no significa que fuera sencilla. Augusto, al morir, le había nombrado como sucesor en su testamento, pero una cosa es lo que diga el papucho de Augusto. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y otra cosa es lo que piense la peñita guapa de Roma, porque la verdad es que no empezaron en absoluto con buen pie. Tiberio había sido una persona educada en la idea de república y en sus ideas democráticas, y no se sentía para nada cómodo ejerciendo de emperador. Esto le llevó a menudo a tener una relación de mierda con el Senado, que estaba acostumbrado a obedecer a Augusto a rajatabla. En cambio, Tiberio les animaba a votar libremente, a expresar sus opiniones, pero los senadores tontos no eran, y eran plenamente conscientes de que obtendrían más éxito en sus carreras si opinaban lo mismo que él. Además, Tiberio era el elegido por Augusto, pero no era la única persona de la familia que podría haber obtenido el título del emperador. Tiberio tenía dos sobrinos. Uno era Agripa Póstumo, que fue asesinado. ¿Y quién le asesinó? Pues no sé, la verdad, macho, ¿qué quieres que te diga? No lo sé todo. Y el otro era Germánico. Germánico estaba por Germania comandando a las legiones. Bastante curioso que se llame Germánico estando en Germania, ¿no? Es como si yo me llamo Españólico o algo así. Bueno, ¿y qué pasa? Que cuando se cambió de emperador, las legiones se rebelaron porque querían mejores condiciones de trabajo, la verdad. Mejoren el convenio a los legionarios. Y bueno, Germánico no tuvo mejor idea que liderar las legiones a cruzar el Rin para darles algo que hacer, acabando 2 años después justo en el mismo punto en el que estaban. Tiberio, que fue un emperador bastante conservador en lo militar, le llamó a Roma para darle otras tareas y que no diera tanto por culo, básicamente. Y desde entonces tendrían relaciones bastante tensas que acabarían por ser uno de los mayores problemas de su gestión. A Germánico se lo quitó de en medio en cuanto pudo y lo mandó a Siria con su esposa Agripina y su hijo Cayo, el futuro emperador Calígula, en misión diplomática para lamentar con los partos. Pero la cuestión no acabó muy bien cuando murió poco después de unas fiebres y se descubrieron indicios de conjuros y maldiciones en sus aposentos. Spooky, scary skeletons, sunshine. Desde entonces, su esposa Agripina le echaría la culpa a Tiberio y a su madre, la esposa de Augusto que aún vivía, Livia, de haber envenenado a Germánico por envidias, y sería la líder de los opositores a Tiberio, encargándose de soltar toda la mierda que pudiese sobre su figura. Y así juegas. Ahora, ¿de verdad Tiberio mató a Germánico? Y yo qué sé, no lo sé todo, macho, pues sí o pues no, pues puede ser, no lo sé, sigamos con el vídeo. Lo que sí sabemos es que todo este asunto de Germánico sería usado por uno de los muchos personajes siniestros que puebla la historia de Roma. Un perfecto manipulador, alguien sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa para obtener el poder. Hablamos de Sejano. Sejano era el líder de las cohortes pretorianas dentro de Roma, algo así como el jefe de los soldados en la ciudad, y pronto obtuvo la plena confianza de Tiberio, aprovechándose para aplicar planes bastante macabros. ¿Y por qué confiaba tanto en el pibe este? Pues porque un día, mientras estaban paseando por una gruta, unas rocas se desprendieron y Sejano fue el único que corrió a tapar a Tiberio. La verdad es que estuvo rápido el tío. Tras la muerte de Germánico, el hijo de Tiberio, Druso, era el heredero más probable, pero murió en el año 22 después de Cristo. 8 años más tarde, se supo que Sejano, en la complicidad con la esposa de Druso, le habían envenenado. Mala gente, mala gente. ¿Queréis saber qué más hizo el caradura este? Venga, va, os lo cuento. Tras esto, Tiberio no tuvo más remedio
tenido que tener en cuenta a los hijos de Germánico y a Agripina, que le seguía odiando a muerte. Este odio fue usado por Sejano para establecer un abismo entre Tiberio y toda su familia. En Roma existía una ley llamada Ley de Majestate, que castigaba duramente a todos aquellos que manchasen el honor a los representantes del pueblo de Roma. Esta ley tenía su aquel, porque si ganabas el pleito te podías quedar con parte de las propiedades del acusado. Así que, como comprenderéis, mucha gente se metió a denunciar, especialmente senadores entre senadores. Que os calléis ya la puta boquita, que me estoy enterando de cosas y no quiero decirlo. ¿Lo que tiene que ver esto con Sejano? Pues a ver, Sejano tenía una red de espías y delatores que se dedicaron a involucrar en estos procesos a los seguidores de Agripina, además de provocar a sus hijos para que se metieran con el emperador y así poder ejecutarlos o encarcelarlos. Tiberio, la verdad es que acabó más quemado que yo en mi pueblo a las 5 de la tarde. La situación le superaba. Así que en el año 27 después de Cristo decidió pirarse de Roma a la idílica isla de Capri. Imagínate que Pedro Sánchez de repente se le va la pinza y se va a Ibiza, ¿no? Un poco parecido. De todas formas, esto no significó que Tiberio dejara de ser el emperador, simplemente ahora gobernaba desde allí. Si querías comunicarte con el emperador, tenías que escribirle. Así de simple. Cualquier cosa, WhatsApp. Pero la peor consecuencia fue que ahora Sejano podía hacer lo que se le saliera del orto en Roma. Desde que Tiberio se marcha, va a lo loco contra el bando de Agripina para tener más opciones de acceder al cargo de emperador, manipulando las informaciones que le llegan a Tiberio en su retiro. En poco tiempo consigue que Agripina se exilie e encarcela a sus hijos Nerón y Druso, hermanos del futuro Calígula. Tiberio, ya viendo que Sejano iba a encarcelar a media Roma, decidió tomar medidas. Así que en el año 31 después de Cristo se lee una carta en el Senado mandada por Tiberio en donde se acusa directamente a este de haber conspirado contra el emperador. Sejano fue cogido por sorpresa y ejecutado ese mismo día. Y sus hijos también, macho que brutos. ¡Está loco! ¡Lo tenemos que matar! Y si fuera poco, Tiberio se enteró poco después de que su hijo Druso había sido envenenado por el mismo Sejano, haciendo aún más mella en su carácter. Pero aunque la vida de Tiberio estuviera hecha una mierda, Roma estaba bastante peor. Si los senadores ya se acusaban entre sí antes, eso no era nada comparado a cómo se pusieron tras la ejecución de Sejano. En Roma se dio una verdadera caza de brujas, en donde la gente intentaba exculparse, acusando a los demás de haber colaborado con él, y la capital cayó en una ola de paranoia y ejecuciones que la verdad es que costó bastante de parar. Sejano había dejado al Senado hecho añicos, media familia imperial muerta o exiliada, y a Tiberio aún más amargado de lo que ya estaba. Preparamos un poco los escándalos, coño, que sois unos morbosos. Tiberio era un buen emperador, lo hizo bien. Venga, va, rapidito, picadito. Economía. Tiberio comenzó una gran política de ahorro y de contención militar que no le hizo caer muy bien a los legionarios, pero oye, dejó las arcas con mucho más dinero de lo que tenía al empezar su gobierno. Ejército. Controló lo que había dentro del imperio. No hizo grandes conquistas, pero mantuvo lo que había. Solventó grandes crisis en la Mauritania, en las Galias, en el Danubio y especialmente incorporó Palestina al imperio. Y lo que es más importante, bajo este emperador se supone que pasaron todas las cosas que hizo Jesucito y su crucifixión. Pero sin entrar demasiado ahí, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Era Tiberio un PDF? Como dijimos antes, a Tiberio la muerte de su hijo, las disputas familiares y la gestión de un imperio tan vasto le habían dejado exhausto. No podía más. Cada vez estaba más asqueado de todo y de todos, y solo quería tranquilidad. ¿Te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Así que en el año 27 después de Cristo se pide a la cercana isla de Capri, en donde parece ser que se abandonó a la depravación y al vicio. Cuentan Suetonio y Tácito que tenía niños a quienes llamaba sus pececillos, que le hacían mordisquearle los pies y succionarle los pezones. ¡Qué asco, tío, qué asco! Ahora, tanto Suetonio como Tácito tenían las mismas fuentes. Un panfleto contra el emperador que probablemente saliera del partido de Agripina o quizás de los senadores, o incluso puede que de Sejano, quién sabe. Pero por otra parte, es probable que Tiberio en esa isla hubiera hecho guarradas. ¿Para qué mentirnos? El sexo era algo normal en Roma y lo más probable es que, si bien no fuese tan exagerado, Tiberio se diera placer de vez en cuando. Ahora, si fue con niños o no, eso no lo sabemos. Y bueno, aparte de todo esto, vamos a acabar ya el vídeo, que me aburro, la verdad. Volviendo al tema de Sejano, las olas de acusaciones, suicidios y embargos se extendieron hasta la muerte de Tiberio. Este, en vez de presentarse en Roma para intentar solucionar la situación, dejó que se descontrolase. Y otro personaje algo siniestro ocupó el rol de Sejano, Macrón. Agripina, por cierto, acabó suicidándose debido a la muerte de todos sus hijos, excepto la de Cayo, el futuro Calígula, que fue acogido por Tiberio junto con su nieto, Tiberio Gemelo, el hijo que su hijo le había dado antes de morir a manos de Sejano. ¿Y qué pasó? Pues que Tiberio acabó muriendo por una neumonía, en donde se dice que Macrón le dejó morir porque estaba confabulado con Calígula para uparle al poder. Además, el Macrón este acabó matando también a Tiberio Gemelo para quitarle a sus competidores de en medio. En el año 37 después de Cristo, Roma ya tenía
tenía un nuevo emperador, Calígula. Tiberio es considerado como un emperador mediocre, misántropo y algo degenerado, y es probable que sea verdad, pero su mala relación con los senadores y con su familia hizo que lo que ha quedado de este sea muy exagerado. Tiberio siguió fielmente las líneas trazadas por el primer emperador Augusto, hizo que el imperio fuera estable, las arcas estaban llenas y no hubo guerras civiles. Y por último, hay que entender que comparado con los emperadores que se venían, excepto quizá Claudio, Tiberio es un santo. Pero eso lo veremos en los siguientes vídeos. ¡Adiós!